Agradecemos nuevamente a los patrocinadores por su apoyo a este evento y a todos ustedes por su presencia. Iniciamos esta jornada con la conferencia La prueba documental en el procedimiento tributario, a cargo del magistrado presidente del Tribunal Administrativo Tributario, Rafael Brown, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Adelante. El tema de la prueba documental en el procedimiento tributario, más que nada es un tema interesante porque siempre hablamos de los derechos, siempre hablamos de lo que queremos pedir, pero siempre dejamos por fuera un tema elemental. Yo recuerdo cuando hace, qué sé yo, 25 años que estaba como parte de derecho, un gran jurista, no se dedicaba al tema tributario, Rafael Cummings, me decía, compartíamos el mismo nombre, me dice, Rafa, para que te den la razón, para tú ganar un proceso tienes que tener la razón. Luego tienes que demostrar que tienes la razón y te tienen que dar la razón. La prueba es el elemento mediante el cual nosotros demostramos que tenemos la razón. Inclusive, más allá del derecho que invocamos, importa lo que probamos. Porque a través de la prueba se alcanza la verdad material dentro de los procesos. Así que es interesante cuando vi el tema y me quedé pensando, bueno, pero hablemos de la prueba en general. Pero después entrando ya, haciendo la presentación, digo, no, que el tema de la prueba es abarcador, así que vamos a limitarnos al tema de la prueba documental, que está regulada en un código de procedimiento tributario del artículo 107 al 122. Pero aquí en el artículo 110, en primera instancia, nos establece este principio de libertad de prueba. Nos dice cuáles son los medios que nos sirven de prueba. Los informes, los indicios, los medios científicos, la fotocopia y la reproducción mecánica, y los documentos enviados mediante facímil y cualquier otro elemento nacional que sirva a la formación de la condición del funcionario. Aquí nos quedamos un poquito todos, porque ya estamos en la era digital, en la era de la inteligencia artificial, y hemos dejado por fuera ese elemento de tecnología que viene a complementar el acervo común. Entonces, también dice, en el caso de la prueba de facímil y copia, la administración tributaria deberá asegurarse de su autenticidad. Hemos recibido antiguamente muchos autos de prueba apelados, en el sentido de que no se recibían copias de facturas, de estas facturas que a veces tienen 4 modos de copia, o documentos de factura digital, que ustedes saben que tienen una tinta que es deleble, o sea, con el paso del tiempo esa tinta se va borrando. Afortunadamente el código resolvió algunas de esas inquietudes en el sentido de que si se puede cotejar la prueba con el original, puede tenerse como una prueba válida. Miren, y este es un principio que tienen que tener en mente desde ya, que quiero que le vayan dando una. No es lo mismo validez de la prueba que eficacia de la prueba. Y más adelante vamos a tocar ese aspecto de manera puntual, porque muchas veces confundimos la prueba válida con la prueba eficaz. La prueba es válida para ingresar al proceso, para estar dentro del proyecto, pero su eficacia tiene que ver con la valoración que le puede dar el jugador del funcionario al momento de que va a elaborar la sentencia. Entonces es importante que esos dos conceptos los mantengamos en mente para llegar al momento de actuarlos un poquito más y con ejemplos prácticos. Afortunadamente los fallos del TAT se encuentran blanqueados en la página y podemos hablar de la jurisprudencia que ha ido manteniendo el TAT en los últimos 3 años y anteriormente sin ningún problema con respecto a la información de los contribuyentes. Como dice don Guillermo Cabanela de Torres, la prueba documental es la que se realiza por medio de documentos privados o documentos públicos. Yo iría un poquito más allá. La prueba documental es aquella que se puede plasmar sobre un soporte de papel. Ahí se divide entonces en documentos públicos, documentos privados, hablamos de libros de comerciantes, correspondencia y cualquier otro medio escrito, como vuelvo y digo, que sea susceptible de ser plasmado en hoja de papel. Y se queda corto porque ahora tenemos el documento digital, que también tenemos que incluirlo como un medio de prueba dentro de esa libertad que tenemos. Inclusive,
No lo recuerdo exactamente, pero hace 2 días estuve leyendo que la Corte Suprema de Justicia, en fallo reciente, ha admitido los chats como prueba. Así que ya cada vez más este tema de la libertad probatoria va ampliando hacia otros horizontes que tienen que ver con la tecnología o con los momentos de tecnología que estamos viviendo. Entonces, para hablar primero del documento público. El documento público es sencillo, es que ha sido mandado a una autoridad o de alguna corporación de derecho público. Este documento, aunque no se presente en su original, basta con mencionar la autoridad que custodia el original de ese documento para que pueda ser recibido en el proceso. Este es el documento público. Usted puede tener una certificación de registro público, como puede ver, no lleva ninguna firma, pero es un documento emanado de una corporación de derecho público y que fácilmente el original se encuentra en poder de esta institución. El documento público siempre tiene una presunción de autenticidad hasta que se aduzca su falsedad. Algo que poco vemos en los procesos administrativos tributarios es el tema de la tacha de las pruebas. Los abogados de la Dirección General de Ingresos poco tachan documentación. Más bien, cuando van a hablar cuando se le hace traslado de la prueba, se refiere más a la falta de unidad, o que es una copia. Hay una manera fácil de tachar una prueba: su contenido y su firma. Hay un procedimiento del Poder Judicial que con eso uno hace un cuadernillo aparte y se puede demostrar que la prueba puede adolecer de alguna falta, ya sea en su contenido o en el funcionario que supuestamente la firma. Entonces, como bien lo dice ahí, el documento público puede ser aportado en copia, se puede aducir también la autoridad que custodia el original y el documento es válido dentro del expediente. Y vuelvo y menciono la palabra válido dentro del expediente. No quiere decir necesariamente que sea eficaz al momento de que vayamos a emitir un fallo. El documento privado es el que no reviste la forma de un documento público. No ha sido mandado a ninguna autoridad, tampoco pertenece a una corporación de derecho público. Es un documento que proviene generalmente de un tercero o de un ente privado, pero que también puede durar como prueba y tiene su tarifa legal, como dicen, su peso al momento de ponerlo en la balanza de fallar, tiene también un peso específico el documento privado. Y entonces aquí podemos ver qué manera debe obrar el documento privado en el expediente. Primero que nada, tiene que obrar en su original. Las copias concursadas y certificadas por notario público, esas son las famosas copias de copias que han traído algunas dificultades también con respecto a los sellos de notario, el tema de copia. No es muy visto cuando estamos administrando quizás, pero está contemplado, está en la ley. Y por eso digo, nunca confundamos o no nos asustemos del proceso de que, hombre, es que recibieron esta prueba. No, una cosa es receptar la prueba, otra cosa es el valor que le han dado al momento de fallar. Miren, en los 2 años que yo fungí como jefe de jurídico en la DGI, teníamos un sinnúmero de procesos con autos de prueba apelados, porque había una discriminación, que esta prueba no la recibo, la otra prueba no la recibo. Yo le dije a los abogados que reciban todas las pruebas. Al momento de fallar, nosotros le asignamos un peso a esa prueba. Por supuesto, si me dan una prueba, me dan una hoja en copia y la copia es ilegible, al momento de fallar, yo en mi parte motivacional digo, es que la prueba visible a fojatar no es legible. Entonces no constituye un hecho que pueda generar una convicción en el que va a realizar el fallo. Y con eso nos ahorramos el montón de casos que se iban por apelaciones de auto de prueba y que atrasaban los procesos. Y yo pues respeto la misión que aquí se encuentra el director general de ingresos, porque ha encontrado un trabajo arduo por esa cantidad de situaciones procedimentales que se daban con respecto a valorar los expedientes, valorar las pruebas, y que iban acumulando procesos a lo largo del paso del tiempo. La copia fotostática, reproducida por cualquier otro medio técnico, siempre que sea autenticada por la persona encargada de la custodia del original. Y estamos hablando de un documento privado. Otra manera que no la dice ahí, pero como tenemos la ley 38 del 2000 y el Código Judicial como norma supletoria, también uno puede preparar la vía de autenticidad de un documento privado llamando al que lo firma para que reconozca firme y contenido del documento.
De esta manera, el documento podemos darle un sentido de autenticidad pleno y que pueda obrar dentro del proceso. Ahí pues se solventan algunos temas con la administración tributaria con respecto a que podrá aceptar copias simples, no certificadas por notario, no autenticadas, así no procederá cuando se trata de recibo de factura fiscal, que como le dije tiene una tinta deleble, que con el paso del tiempo puede durarse. Lo que nosotros hacíamos era, cuando recibíamos este tipo de facímile o factura fiscal, era sacarle una copia para que perdurara en el tiempo con respecto a la tramitación del expediente. Como digo, la norma supletoria del Código Judicial establece los documentos se aportarán al proceso originales o en copia. Las copias podrán consistir en transcripción o reproducción mecánica o química por cualquier otro medio científico. Entonces es más de lo que hemos venido conversando, ¿no? ¿Cuál es la formalidad que remite la prueba para que obre en el expediente? O sea, ahí nos vamos a los principios de prueba. Y bueno, el Código de Procedimiento Tributario establece en el artículo 108 que la Dirección General de Ingresos no requerirá documentación que ya conste en sus archivos. Se da mucho que los contribuyentes, cuando ven los casos de jurisdicción coactiva, nos presentan el estado de cuenta, nos presentan documentación que ya es propia del expediente. Entonces muchos de ellos se escandalizan cuando uno dice que no se admite la prueba, pero es que la prueba ya consta dentro del expediente y ya va a ser en su momento valorada. Entonces no requiere que se produzca un pronunciamiento sobre su admisibilidad si ya se encuentra inmersa dentro del expediente, que es el objeto de la excepción o del incidente o de la nulidad que estamos en ese momento revisando y que es objeto del proceso dentro del tribunal. Y aquí viene un tema interesante que solo hasta el momento se había visto en la jurisdicción de droga, pero que también tiene el derecho tributario, que es el principio de la inversión de la carga de la prueba. Fíjense, en materia tributaria, la Dirección General de Ingresos tiene que probar cuando un hecho es doloso en casos de evasión y defraudación fiscal. O sea, le incumbe a la Dirección General de Ingresos probar esa voluntad en ese contribuyente de causar un daño que se representa en el no pago o en la defraudación al pago de un impuesto en particular. Esa carga de la prueba le corresponde a la Dirección General de Ingresos. Sin embargo, cuando la Dirección General de Ingresos hace una determinación sobre un impuesto a pagar, se invierte la carga de la prueba. La Dirección General de Ingresos le hace el cargo y es el contribuyente quien tiene que demostrar cuáles son sus gastos, sus créditos, sus deducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un principio interesante, porque en todo el resto del derecho incumbe probar los hechos a quien los alega. Y tiene obviamente su razón de ser. Si la Dirección General de Ingresos tiene que probarle a cada contribuyente la determinación positiva, no terminamos nunca. Y por eso es que se da entonces esta oportunidad en reconsideración de que el contribuyente presente todas sus pruebas que sean valoradas por la Dirección General de Ingresos. Generalmente van a ver que cuando se llega al fallo de esa reconsideración se determina que no se han generado pruebas suficientes que hagan cambiar la opinión del, del director general de ingresos con respecto a la primera resolución administrativa, gracias, en donde se ha hecho la determinación del impuesto. Ya entonces, cuando vamos a la segunda instancia, ya la cosa cambia. Ya la Dirección General de Ingresos ha hecho su determinación, el contribuyente ha presentado su prueba y ya es otra la valoración que tenemos que hacer los magistrados en segunda instancia. Ya tenemos que confrontar la investigación o la determinación realizada por los peritos, por los fiscalizadores de la Dirección General de Ingresos, a través de su libro de trabajo, a través de toda la documentación que ellos han solicitado, versus el acervo probatorio que ha presentado el contribuyente. Y aquí cambia un poquito la figura, porque aquí ambos son litigantes ante el tribunal. Ahí la balanza de alguna manera se equilibra, porque en segunda instancia ambos adquieren una responsabilidad probatoria. No es solo el contribuyente quien tiene que probar,
sino que la Dirección General de Ingresos debe participar también de la actividad probatoria. Hasta hace unos meses estuvimos siendo muy incisivos en que los abogados participaran de la diligencia del recibo de los peritajes. Y era importante porque en esta diligencia se da la oportunidad de que el abogado que representa al fisco pueda repreguntar. Y generalmente, obviamente estamos hablando tiempo atrás, realizábamos audiencias en donde solo estaba el abogado del contribuyente. Entonces el fisco perdió una valiosa oportunidad de entrar en el contradictorio. Amén. De que yo tengo 12 años de estar en el mundo tributario, de poderme llamar tributarista, es decir, los maestros que se encuentran sentados aquí, que me llevan mucha delantera, me lo permiten. Pero cuando yo ejercía mi práctica, cuando yo iba a practicar yo tenía una práctica de prueba testimonial, yo no me la perdía. Yo tengo un proceso que lo recuerdo mucho, fue uno de los primeros procesos, yo creo que tenía 4 años de ser abogado y yo lo gané gracias a la pregunta, gracias a extraerle la verdad a los declarantes a través de ese contradictorio. Por eso para mí es sumamente importante la actitud que lleva el litigante al momento del contradictorio. Yo a veces como magistrado me toca ver que el abogado hace preguntas sugerentes, conducentes, y la otra parte no se la objeta. Algunas veces la contesta la pregunta de antemano, es decir, tenemos que intervenir en la pregunta sugerente, reformular la pregunta. Pero ese contradictorio es sumamente importante. Por eso fuimos tan insistentes de que los abogados estuvieran presentes. Ya cómo realizan el trabajo cuando están presentes, bueno, ya queda en cada profesional del derecho cómo realiza el trabajo. Pero no quiere decir que porque sea derecho tributario no tenga que haber un contradictorio. Esa es la base del derecho. En un proceso donde hay dos partes tiene que haber contradictorio. El contradictorio se surte poniendo una parte su presupuesto frente a los presupuestos de la otra parte. La admisibilidad de la prueba, como bien lo decía, las pruebas deben seguirse a la materia del proceso. No podemos admitir pruebas que no tengan que ver con lo que estamos debatiendo, porque son pruebas ineficaces. Hace poco resolvía yo un auto de prueba donde el abogado estaba alegando sobre la admisibilidad y le decía yo a mi asistente, pero si ya admitimos, ya se perdiendo el tiempo hablando de admisibilidad, o sea, ya el recurso fue admitido. Eso no quiere decir que una de las partes tenga la razón, eso quiere decir que se da la oportunidad de acceder a la instancia. Pero en la fase de alegato no es para perder tiempo, admisibilidad, ya eso pasó. Ya ese barco zarpó. Y son técnicas procedimentales que cuando se litigan hay que tener claro. Porque, sí, aparte de las pruebas inconducentes que son ineficaces, también hay alegatos que son ineficaces. Como por ejemplo está alegando la parte final de un expediente sobre la admisibilidad que fue una de las etapas iniciales. Otro principio, el principio de valoración de la prueba, y es otro elemento que me gustaría que quedara en mente. Las pruebas se valorarán según la regla de la sana crítica. Ese tema de la sana crítica tradicionalmente ha servido para mucha subjetividad, porque hablamos, inclusive en los fallos se habla de sana crítica, sana crítica, sana crítica, pero pocos creo que manejamos una definición de qué es la sana crítica. ¿Cómo se come eso de la sana crítica? Porque se ha convertido en una especie de dogma que repetimos una y otra vez y uno oye que alguien entrevista y dice, no, yo fallé según la regla de la sana crítica, pero nadie me explica qué es la sana crítica. Entonces, ahí se lo dejo porque después que veamos el valor de la prueba documental vamos a hablar un poquito sobre la sana crítica. Y era el primer concepto que lo quise dejar en mente, la autenticidad. Nada tiene que ver con el efecto demostrativo de la prueba. La prueba puede ser auténtica, pero no demuestra nada, probablemente con respecto al objeto principal del proceso. Y era lo que le venía diciendo, no hace falta crear un mar. Cuando estamos hablando de autenticidad de la prueba, más bien es la eficacia que tenga esa prueba.
Así lo ha dicho el profesor Hernando Fabio López Blanco en una ponencia que hizo sobre el Código Judicial de Panamá. Y él dice en sus palabras, abro comillas, la autenticidad es un requisito que debe estar cumplido para que el documento pueda ser apreciado y valorado por el juez, en lo que intrínsecamente contenga. Y ahí es lo que yo les decía. Al momento de valorar la prueba, es cuando yo voy a determinar si la prueba fue válida o no. Si esa copia fotostática yo la puedo leer, si me dice algo, si me demuestra algo. Y ahí es donde yo le asigno un peso. Ahí es donde yo voy a fundamentarme en esa prueba para emitir mi fallo. Y si una prueba entró al proceso en copia, entró borrosa, de una manera que yo no la pueda apreciar, no tenga la menor duda que esa prueba no va a ser válida en la sentencia. Porque no hay cómo valorarla. Entonces, de alguna manera, permitimos que avance el proceso. El proceso se da de manera ágil y usted puede tener la certeza que el castigo a esa impericia se va a dar al momento de emitir la sentencia. Como decía también el profesor Jorge Fábrega en la teoría general de la prueba, la finalidad de la prueba es establecer, si no la verdad, por lo menos la verosimilitud de los hechos afirmados. Era lo que conversábamos hace un rato. La finalidad de la prueba es convencer al juez. Usted cuando presenta una petición, ahí mismo esboza un derecho. La prueba es el elemento que lleva al juez, al funcionario, al director, al convencimiento de que esa solicitud que ha hecho y ese derecho que supuestamente le asiste, valga la redundancia, le asiste. Si no hay un elemento de prueba, muchas veces son cuestiones de puro derecho, en que necesariamente la prueba, el derecho se constituye en la prueba. Pero cuando vamos a estos procesos, por ejemplo en los alcances, que tenemos que presentar costos, gastos, deducciones, peritaje, es ese elemento de prueba el que va a generar en el funcionario, director o magistrado la posibilidad de que su pretensión pueda llevarse a buen puerto. Y esa es la importancia. Y sobre todo el tema de la prueba documental. Porque la prueba documental tiene la facilidad de ser una prueba específica, clara, no redundante. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de propiedad, una escritura es lo máximo, después que tenga la ritualidad de entrar en escritura pública, no hay nada que refuta eso. Y esa es la belleza que tiene la prueba documental, que es una prueba específica. Y aquí hay algunos criterios sobre la valoración de la prueba en la sentencia. La valoración de la prueba debe ser justificada independientemente de las percepciones subjetivas. Yo puedo tener una mala impresión de la famosa copia certificada por notario. De hecho, muchos aquí probablemente la tengan, pero es una prueba válida y eficaz en el expediente. Por supuesto, en lo personal, yo trato de contrastarla contra el resto de las pruebas que yo tengo en el expediente. Trato de que no sea la única prueba sobre la cual yo voy a basar mi decisión o mi propuesta al resto de los magistrados. Tratamos que haya un conjunto de pruebas, pero es una prueba válida y que de ser la única prueba en el expediente, ahí es donde entra esa valoración. Yo no puedo aplicarle mi criterio subjetivo a esa prueba, sino que tengo que valorarle su contexto. El juez puede fundar su sentencia en hechos fundamentales no formulados. Perdón, el juez no puede fundar su sentencia en hechos no valorados. Por el contrario, ha de atenerse a lo que expresamente implícitamente ha afirmado la parte. Este principio yo lo estuve observando, tiene que ver con el vino, el extra y el ultra petita, que se basa en que el juez tiene que ajustarse a lo pedido. En el derecho tributario no necesariamente es así, porque muchas veces nos encontramos con expedientes donde no se ha formulado una violación al debido proceso, pero nos encontramos con violación al debido proceso. Entonces nos toca aplicar el artículo 298 del Código de Procedimiento Tributario y aplicar una nulidad de pleno derecho. Entonces, este principio no se cumple a cabalidad en el tema del derecho tributario. Y eso lo hace especial en el derecho tributario. Creo que por eso somos muy especiales en lo que estamos aquí sentados, porque manejamos una jurisdicción que tiene mucha diferencia con respecto a varios principios que rigen en otras jurisdicciones. La valoración de la prueba documental debe hacerse al igual que los demás medios de prueba al momento que el juez se produce la sentencia, incluso
en ese momento procesal se resolvió el incidente de intervención a las pruebas documentales. Bueno, creo que ya eso se explica por sí solo. Y como decía, la finalidad no solo de la prueba documental, la finalidad de la prueba general es contradecir, es reconocer, es contradecir una realidad específica. ¿Cómo se lleva a cabo? La sana crítica. Y ahí me voy a adelantar al tema de la sana crítica. Fíjense, la sana crítica como definición es aplicar la experiencia y el conocimiento del funcionario, director o magistrado con respecto a la tarifa legal que tiene la prueba. Todas las pruebas del Código de Procedimiento tienen una especie de peso específico. Ese peso específico lo confronta el juez con su experiencia y con su conocimiento de la materia, y ahí sale el concepto de sana crítica. Entonces, palabras más, palabras menos. Si yo, por ejemplo, sé que una finca se la comió el mar en Guatemala, es un concepto basado en mi experiencia. Alguien me presenta una solicitud de medicación. Ahí yo aplico la sana crítica. Hay un conocimiento en base a la experiencia que yo tengo de que eso no existe. Entonces, es importante definir este concepto porque siempre, en muchos fallos, se cita el tema de la sana crítica. Es un dogma constante. Es importante que tengamos claro en qué consiste esa sana crítica. Porque eso evita que haya excesos. Porque la sana crítica no es aplicar una subjetividad a ultranza. No se trata de un tema de subjetividad, se trata de aplicar un tema de experiencia y conocimiento de la mano con lo que establece la ley. Tampoco la experiencia y el conocimiento pueden rebasar lo que establece la ley en materia probativa. Y por supuesto no puede faltar don Eduardo Montiel, que es el que nos define que en ellas interfiere la regla de la lógica con la regla de la experiencia. Así que para nosotros fue valorar esos dos argumentos y establecer de manera clara cuál era el concepto de la sana crítica. También tenemos una sentencia dictada por el magistrado Zamorano, en la que se estableció que la sana crítica es un instrumento que se utiliza para la valoración de las pruebas en las únicas circunstancias en que se encuentran en condiciones de hacerlo. Esto es cuando la legislación no la sujeta a un criterio predeterminado. El principio exige que el juez motive su decisión. Y aquí yo quiero hacer detener un segundo en lo que le conversé hace un rato sobre el tema de la prueba válida y la prueba eficaz. Hay mucha discusión, mucha insatisfacción muchas veces de auditores y contadores que dicen, pero es que cuando yo firmo un documento yo doy fe pública. Sí, claro. No se lo niego, la prueba es válida. El problema es que no es plena. Esa fe pública o esa rúbrica tiene que confrontarse y tiene que estar soportada por otros elementos materiales dentro del proceso. Porque los procesos se tratan de convencer al jugador de una causa. Y si yo lo único que tengo es una lista o en su caso una factura o una declaración firmada solamente por el auditor, que no está respaldada por documentación específica, yo no puedo aplicar la regla de la sana crítica. No puedo llegar al pleno convencimiento. No puedo encontrar una verdad material, sustantiva en la pretensión. Y para que ese aspecto quede claro, porque muchas veces no se habla sobre eso en la sentencia, simplemente queda en el aire la sensación de que el director o el juez o el magistrado no valoró esa fe pública que da el auditor. No, sí, la prueba está en el expediente, obra en el expediente de manera válida, pero no crea el elemento de plena prueba, porque si no está respaldada por otro elemento, no puede llevar a esa verdad material. Y sucede también que hay que analizar cómo se introducen las pruebas al expediente. Miren, los expedientes de jurisdicción coactiva del artículo 1247D, que era el que regía anteriormente, y ahora el artículo 212 y subsiguiente, que es el nivel del procedimiento coactivo, se establece una ritualidad de qué debe contener el auto que libra mandamiento. Y nosotros tuvimos una discusión en el Tribunal Administrativo Tributario porque
había una visión que decía, no, los expedientes son todo. Y otros teníamos otra visión que decíamos, no. Cuando se habla de jurisdicción contigua es como un duelo. Hay armas puestas en la mesa y la administración tributaria escoge con cuál arma va a ir a la guerra. En base a esa arma que tiene la Dirección General de Ingresos, el contribuyente elige la suya. O resulta que la Dirección General de Ingresos coge un biombo, el contribuyente una ametralladora. Y después me dice, no, espera un momentito que voy a buscarme. Ya usted escogió. ¿Y a qué me refiero cuando digo eso? 1247D establece taxativamente hay que hacer referencia al documento que presta mérito ejecutivo. O sea, los clientes generalmente tienen un estado de cuenta, tienen una certificación de deuda y algunos tienen otra documentación adicional. Una vez usted escoge cuál de esos elementos es el que va a librar mandamiento de pago, la excepción va a versar sobre eso y nuestro fallo va a versar sobre eso. Entonces había quien pensaba que, bueno, pero el estado de cuenta no está muy claro, no está desplegado en los periodos, pero vamos a agarrar la certificación de deuda. No, la ley no establece eso. La ley establece que usted tiene que hacer alusión y describir cuál es el documento que está prestando el mérito ejecutivo. Porque es el Estado contra el contribuyente. Entonces tiene que haber un juego igualitario. Yo recuerdo que cuando yo litigaba, yo recuerdo haber perdido un proceso porque presenté un pagaré sin autenticar. Y recuerdo que, o sea, estaba firmado el original y perdí el proceso. Creo que era, por suerte no era mucha plata, era una financiera como $12,000. Y de verdad, eso me enseñó que yo tenía que ser muy acucioso con mi documento que prestaba mérito ejecutivo. Entonces ahí es donde deviene de vital importancia cómo son introducidas las pruebas del proceso. Fíjense, una vez se coge el documento que libra mandamiento de pago, los demás documentos son ociosos sobre el expediente. Porque no aportan nada. El litigio es entre el documento que libró mandamiento de pago y contra eso la defensa, que es la excepción que interponga el contribuyente. Y esa es la prueba madre en una ejecución, el documento que libra mandamiento de pago. Porque ese documento tiene que ser claro, líquido, exigible, incontestable. O sea, es un documento que requiere de un nivel de pulcritud para que se dé adelante con la ejecución.